bajo los pabellones del penal de la Tacunga. El eco de los condenados. En el corazón de la provincia de Cotopaxi, el penal de la Tacunga se alza como un bloque monstruoso de concreto agrietado, encajado en medio de campos áridos que parecen haber olvidado la vida. Las celdas de sus pabellones más antiguos son como fauces oxidadas, que alguna vez tragaron asesinos, sicarios, violadores y algo más. Nadie habla de eso abiertamente. Pero entre los guardias veteranos, los que ya han perdido el color en los ojos, corre un rumor, una celda que no figura en los planos. Un lugar sellado con cadenas oxidadas y sellos arcaicos dibujados con sangre. Esa celda está en el pabellón de subterráneo. Nadie se atreve a acercarse de noche. Nadie excepto el nuevo psicólogo del penal, Elías Mora, un hombre escéptico y meticuloso, enviado para evaluar la salud mental de los internos tras una serie de suicidios extraños. Todos ocurrieron en celdas cercanas a esa zona sellada. Las cámaras se apagan. Las grabaciones se borran. Los cuerpos aparecen con gestos de terror tan profundos que parecen haber sido testigos del infierno. El murmullo bajo tierra. Elías, en su rutina, comienza a entrevistar a los presos. Uno, apodado el Gavilán, le dice entre dientes: «No es locura, doctor. Aquí no se matan por culpa. Se matan porque ella se mete en los sueños, te muestra tu infierno, y si no la obedeces, te arranca la lengua para que no hables». Elías lo descarta como una metáfora carcelaria. Hasta que en una noche silenciosa, mientras revisa expedientes, escucha un cántico apagado, gutural, como si viniera desde el subsuelo. Siguiéndolo, llega al pabellón de los guardias duermen. Todo está en un silencio mórbido. Y entonces la ve. Una puerta de acero oxidado, cubierta de marcas antiguas, y sobre ella, un nombre grabado con garras. Inmaal, la madre de los condenados. El ritual incompleto. La puerta no se abre, pero lo que hay detrás se filtra. Una sombra viva, que se desliza por las rendijas. Desde esa noche, Elías comienza a soñar con gritos que no terminan nunca. Se ve a sí mismo con las muñecas cortadas, escribiendo símbolos con su sangre en el suelo. Se ve rodeado de hombres encapuchados, presos en trance, ofreciendo órganos a una criatura informe que se arrastra entre ellos con garras negras y múltiples ojos. Descubren archivos antiguos que esa celda fue creada en los años 60, tras una serie de desapariciones de internos. Un sacerdote, el padre León Arízaga, había dirigido un ritual para sellar una brecha entre mundos abierta por uno de los reclusos, un brujo de la costa condenado por sacrificios humanos. Nadie sabe cómo, pero el ritual falló parcialmente, la entidad fue contenida, pero no destruida. Ahora, los sellos están desgastados. La entidad se ha estado alimentando del miedo, del odio, del dolor de los presos por décadas, creciendo lentamente, engendrando sombras que reemplazan a los hombres. Algunos internos no están vivos. Son piel vacía movida por la voluntad de Inmaal. La apertura. Elías, ya trastornado, intenta advertir al director del penal. Pero lo encuentran horas después encerrado en una celda, murmurando sin cesar. Ella ya despertó. Ella ya tiene un cuerpo. Esa misma noche, un motín irrumpe en el penal. No por hambre o abuso, sino por algo más, una fuerza que mueve a los hombres como marionetas sin alma. Las cámaras muestran cuerpos desmembrados, presos de rostros deformes por el horror, y entre los pasillos, una figura alta, vestida con túnicas hechas de piel humana, el rostro cubierto por una máscara de huesos y un grito perpetuo detrás. Inmaal ha salido. El silencio de Cotopaxi. Una semana después, el penal de la Tacunga fue cerrado sin explicaciones. El Estado afirmó que un motín masivo provocó la clausura. Se dijo que no hubo sobrevivientes. Pero desde entonces, en los pueblos cercanos, los perros ladran sin razón, los niños sueñan con pasillos oscuros y los ancianos sienten que algo camina bajo tierra. Algunos aseguran haber visto figuras encapuchadas en los campos por la noche y oír susurros en lenguas que ningún humano debería pronunciar. Otros creen que la entidad está multiplicándose, buscando celdas nuevas, mentes nuevas en las que incubar su horror. Y tú, lector, si alguna vez pasas cerca del penal abandonado y escuchas golpes en los muros desde adentro, no te detengas. No mires atrás. Porque Inmaal recuerda los rostros de quienes la oyen, y siempre viene a por ellos. Yo lo vi primero,
por el gavilán. A mí me decían el gavilán porque nunca dormía. En este infierno uno aprende a sobrevivir con los ojos abiertos, y yo vi cosas que ningún cristiano debería ver. Fue una noche del 3 de agosto. Los focos empezaron a parpadear. La humedad goteaba de los muros como si el penal estuviera sudando miedo. Y entonces, escuché pasos arrastrados. No era un guardia. No era un reo. Era algo que no caminaba, deslizaba su cuerpo, como si no tuviera huesos. Me acerqué a la reja y la vi. No tenía rostro. Solo una masa de carne latente, y de su espalda salían manos negras, como ramas de un árbol muerto. Me miró sin ojos, y me vi a mí mismo, colgado, abierto por la mitad, gritando sin lengua. Desde esa noche, escucho su voz en el agua del inodoro, en las grietas del piso. No hay paredes que la detengan. Ella ya vive en nosotros. La celda 33, por el zurdo. Me encerraron por cortar lenguas. Ironías de la vida, fui yo quien terminó suplicando sin poder hablar. Cuando me pasaron a la celda 33, supe que algo andaba mal. Los muros estaban más fríos, como carne muerta. Esa noche soñé con una mujer cubierta de vendas, que me decía: aquí no es prisión. Aquí es útero. Estoy pariendo mi regreso. Desperté con las uñas negras, y con símbolos en mi piel que yo no me hice. Empecé a ver sombras que se arrastraban entre las camas, y a los otros presos repitiendo frases que no entendían. Vi a uno abrirse la barriga mientras decía: estoy dejando que ella salga. Y cuando sangró, algo se movió dentro de su cuerpo, una lengua larga y húmeda, que se arrastró por el suelo hacia las duchas. A los 3 días, el pabellón olía a placenta podrida. Los de la fosa, por el viejón. Fui enterrador en el penal. Me hacían cavar fosas para los que no tenían familia. Y sí, a veces cavábamos más profundo de lo necesario. En una de esas, encontramos una capa de tierra negra y blanda, como si hubiera estado viva. Cuando la pala tocó fondo, algo gritó. No un grito de dolor. Un grito de nacimiento. Esa misma noche, escuché rasguños desde el interior de la tierra. Me asomé al hueco, y una mano deforme, llena de uñas rotas y ojos diminutos, me rozó la cara. Desde entonces, los muertos no descansan. Caminan dentro de las paredes. Golpean desde dentro los ataúdes que enterré. Me llaman por mi nombre verdadero, el que ni yo recordaba. Inmaal está cosechando cuerpos. Se está armando una piel con retazos de los que caemos. Los que la sirven, por la culebra. Yo escapé de la celda 19, pero no de ella. Muchos reos ya no son humanos. Son vasijas vacías, obedientes, con pupilas que tiemblan como fuego de vela. Se arrastran, se rompen los dientes solos, y murmuran cosas con lenguas rajadas. Vi a uno arrastrar a un guardia hasta las duchas. Lo desolló sin que gritara. Luego se puso su uniforme y salió como si nada. Ya no sabes quién es quién en este sitio maldito. Dicen que Inmaal entra en los que duermen con rencor, los que han matado sin arrepentirse. Les promete libertad, pero los vuelve sus muñecos. Y cuando los usa, los deja, podridos por dentro. Yo traté de matarme para escapar. Me colgué con una sábana, pero ella no dejó que muriera. Me desperté al pie de mi propia celda, con la cuerda rota y una palabra escrita en mi pecho con sangre. Aún no. El último testimonio. Grabación recuperada. Transcripción de un audio hallado en una grabadora rota en el pabellón de, semanas después del motín. Si alguien encuentra esto, no entren. No intenten sellarla. Ella ya no es una entidad. Es un lugar. El penal es su cuerpo. Los corredores son sus intestinos. Nosotros somos su alimento. Ella no quiere escapar. Quiere que la alimenten, que la recuerden, que la adoren. Y cuando el mundo olvide el penal de la Tacunga, cuando crean que solo fue una cárcel vieja, entonces se abrirá de nuevo, en otra parte, porque ella camina con los que la vieron y sobrevivieron. Y nosotros ya estamos saliendo. Los visitantes. La mirada de mi hijo, testimonio de Rosa Gallegos, madre de recluso. Yo no quería ir. Dios sabe que no quería volver a ese lugar.
Pero me llamaron del penal. Su hijo Elías ha tenido un brote psicótico. Fui con la esperanza de ver a mi muchacho, el que aún besaba mi mano cuando nos despedíamos. Pero cuando lo vi, ya no era él. Tenía los ojos tan abiertos que parecía que se le iban a romper. No hablaba. Solo me miraba, y lloraba sangre. Intenté tocarle la frente, y me murmuró algo entre dientes rotos. «Mamá, no la dejes entrar contigo». Antes que pudiera preguntar más, las luces del pabellón parpadearon, y el guardia que nos vigilaba se desmayó con un estertor. Las paredes comenzaron a latir, como si respiraran. Y de las rejillas del piso salió un hedor a carne cocida y a placenta vieja. Corrí. Pero mientras huía, sentí algo que me rozó el hombro. Era como un aliento caliente, pegajoso, lleno de dientes. Desde entonces, mi sombra no me sigue. Me observa. Y sonríe. El niño en el cuarto de visitas, testimonio de Carla Espinoza, esposa de un preso. Ese día llevé a nuestro hijo, Joel, de 5 años, a ver a su padre. Los guardias nos advirtieron que algo andaba mal en los pabellones, que el ambiente estaba pesado. Pero Joel insistió en ir. Nos dejaron en la sala de visitas. El padre del niño nunca llegó. Pero Joel comenzó a jugar solo, hablando con alguien invisible. Me acerqué y le pregunté con quién hablaba. Y él, tan tranquilo, me dijo: con la mujer que vive debajo. Dice que yo tengo la piel perfecta para su cara nueva. Me reí al principio. Pero Joel empezó a rascarse el cuello hasta sangrarse. Dijo que algo por dentro lo quería abrir desde adentro. Esa noche soñé con él, parado en la celda de su padre, con los ojos blancos y con una sonrisa que no era suya. Desperté gritando. Joel dormía, pero bajo su almohada encontré un trozo de uña negra, no humana. Las voces en los parlantes, testimonio de Mauricio Cordero, periodista encubierto. Fui como visitante fingido para grabar un reportaje. Me escondí una grabadora en la ropa. Quería escuchar los gritos, saber si los rumores eran reales. Me dejaron solo un minuto en el patio de los pabellones antiguos. Y ese minuto bastó. Las bocinas del sistema de anuncios del penal comenzaron a emitir un cántico ahogado, en una lengua que hacía que mi nariz sangrara. No eran voces humanas. Era como si las tripas de la tierra cantaran a través de los metales oxidados. Los otros visitantes huyeron. Yo me quedé, paralizado. Escuché mi nombre en medio del cántico, pero dicho por la voz de mi madre muerta hace 20 años. Luego, una sombra enorme cruzó entre los pabellones, como una serpiente arrastrando grilletes. No pude grabarla. Pero al revisar el audio, se escuchaba mi propia voz, susurrando algo que jamás dije. Ya entré. Ya abrí el cuerpo. Desde ese día, tengo sueños donde estoy encerrado en una celda que no existe. Y cada vez que despierto, hay más barro bajo mis uñas, como si estuviera cavando desde el otro lado. La entrevista prohibida, testimonio de Sor Angélica, religiosa. Fui a llevar rosarios y pan bendito. Muchos familiares ya no regresaban. Quería orar por los caídos. Me dejaron entrar con un permiso especial. Pero en la capilla del penal, había una figura orando sola. Cuando me acerqué, no se giró, pero dijo: «Hermana, le gustaría conocer el verdadero evangelio, el que se escribió con huesos y se lee en el vientre del mundo». Tenía una Biblia hecha de piel humana, los salmos escritos con clavos oxidados y sangre fresca. Al intentar bendecirla, todas las velas se apagaron solas. Me desmayé. Al despertar, estaba fuera del penal, en el portón. Nadie me había visto entrar, según los guardias. Pero desde entonces, el crucifijo de mi cuello gotea cada noche una gota de líquido negro, y escucho desde mi celda en el convento un llanto que no es mío. El último visitante, nota anónima hallada en un confesionario de la Tacunga. Ella ya no necesita que vengan a verla. Ahora sale con los que entraron. Las visitas son su pasarela al mundo. Las lleva en las entrañas, caminan entre ustedes. Algunos son niños. Otros, viejos. Algunos ya olvidaron que están muertos. No hay cadenas que contengan lo que se ha multiplicado. Inmaal no es una. Es muchas. Es todas. Y pronto, será todos.
Si ves a alguien con los ojos vacíos, no mires dentro, porque verás tu muerte desde adentro. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. La carne de los sobrevivientes. Del penal. Y de lo que regresó con ellos. Los que salimos, diario de Ramiro Alulema, reo fugado. Yo fui uno de los 30 que escaparon cuando el penal fue sellado. No lo hicimos por astucia, ni por fuerza. Fue ella, Inma Al, quien nos dejó salir. Nos liberó, uno por uno, en la madrugada sin luna. No había guardias. No había puertas. Solo pasillos de carne viva y paredes que susurraban nuestras propias voces llorando. Pensamos que habíamos ganado. Pero la libertad fue el principio del castigo. Afuera, ya no dormimos. Cada vez que cerramos los ojos, volvemos al penal. Caminamos en sueños por corredores que no existen, donde los reos que murieron caminan sin rostro y nos llaman hermanos. Nos dicen que ya no estamos vivos, que somos solo envases que aún no han sido abiertos. Y cada noche sentimos algo moverse dentro, como una larva que crece. La purga del pueblo, testimonio de don Pascual, anciano de Lasso. Los primeros en llegar fueron 3, sucios, temblando, diciendo que venían del penal. Los dejamos entrar al pueblo por lástima. Pero las moscas los seguían, muchas, demasiadas. Luego vinieron más. 8, 10. Hablaban solos. Algunos tenían los párpados cosidos con hilo negro. Otros sangraban por la boca, pero no les dolía. Al tercer día, los perros desaparecieron. Las gallinas fueron encontradas destripadas, sin ojos. Y al quinto día, empezaron los rituales. En la iglesia, hallamos al padre Julio crucificado boca abajo, con un rosario de tripas colgando del altar. En la plaza, una de las mujeres del penal, una que había salido, fue vista pariendo algo que no era humano, una criatura hecha de huesos de otros reos, con una boca en el vientre que lloraba en latín. Los que fueron abiertos, audio filtrado de un policía sobreviviente. Fuimos enviados por orden del ministerio. Entrar al penal sellado. Recoger cuerpos. Identificar. Sellar de nuevo. Lo que hallamos no eran cuerpos. Eran capullos. Cada celda tenía un cuerpo suspendido en el aire por hilos de carne. De ellos salían voces, oraciones, insultos y risas. Había uno, el mono, que aún respiraba sin pulmones. Le abrimos el torso, y adentro había otro rostro, pegado al corazón. El rostro nos miró y nos dijo, ahora están dentro también. Mis compañeros se dispararon entre sí. Yo corrí. Pero desde entonces, mi piel se cae por las noches y vuelve en la mañana, más delgada, como si ya no fuera mía. La multiplicación de Inma Al, relato de Clara Tenes, enfermera del Hospital Psiquiátrico de Quito. Nos trajeron a 2 de los sobrevivientes del motín. Uno no hablaba. El otro hablaba con una voz que no era la suya. Dijo: el penal fue el útero. Nosotros somos los dientes. Y ustedes son los próximos huesos. Los encerramos. Pero en la madrugada, las cámaras fallaron, y el guardia encontró a uno de los pacientes devorando al otro con los ojos en blanco, entonando un cántico gutural. Lo que comía no era carne. Era un tumor negro y vivo que le brotaba de la garganta. Ahora, otros pacientes repiten las mismas frases, dibujan los mismos símbolos. Algunos se sacan los ojos para ver mejor. Dicen que la madre está cerca, que el mundo se está volviendo penal. La última entrada, fragmento del cuaderno de don Efraín, es director del penal. Nunca debimos construir sobre esas tierras. Había señales, calaveras fundidas en las rocas,
árboles que lloraban resina roja, pájaros que nacían sin lengua. Pero quisimos encerrar al mal, sin saber que estábamos poniéndole un altar. Inmaal no es una entidad. Es la voluntad de todo lo que fue enterrado sin redención, de todo dolor, toda culpa, todo horror oculto bajo tierra. El penal solo fue el inicio. Ella ya se multiplicó. Sus hijos caminan entre ustedes. Si ves a alguien que no parpadea, si escuchas tu propio nombre en la radio cuando nadie habla, ya es tarde. Ya la abriste. Un país como una celda. El penal fue clausurado. Pero en cada cárcel del país se reportan eventos similares. Internos que predicen muertes. Guardias que desaparecen en los pasillos. Cámaras que muestran pasillos que no existen. Y reos que, al morir, se levantan diciendo, aún no hemos terminado. Inmaal ha dejado hijos. Hijos con hambre. Hijos que ya no necesitan barrotes para existir. El útero del fin. Narrada por los miembros del último equipo científico que se atrevió a entrar al penal de la Tacunga. Bitácora del proyecto Sigma 13. Clasificación, ultra secreto nivel 7. Fecha, 9 de octubre, 2025. Objetivo, reingreso al penal de la Tacunga, misión de contención, estudio y registro. Equipo. Doctora Elena Dávila, exobióloga. Doctor Esteban Acurio, psicólogo forense. Teniente Andrea Mora, seguridad y tácticas. Padre Ignacio Valverde, demonólogo y exorcista. Técnico Mateo Ríos, comunicaciones y sensores. Sujeto de campo, reo sobreviviente Ramiro Alulema. La entrada fue un nacimiento. Narradora, doctora Elena Dávila. Cruzamos las ruinas del penal en silencio. Las paredes respiraban. No metafóricamente. Respiraban. Latidos lentos, húmedos, como si el edificio entero tuviera un corazón. No sabíamos si estábamos descendiendo o siendo devorados. La linterna del técnico comenzó a emitir gritos pregrabados. No sonidos, gritos que coincidían exactamente con nuestras voces. Las paredes ya no eran concreto. Eran carne agrietada. Venas visibles. Fluido tibio goteando. El penal había dejado de ser arquitectura. Era un organismo. Y nosotros, parásitos. El ritual del eco. Narrador, doctor Esteban Acurio. Al adentrarnos en el pabellón D, las cámaras comenzaron a transmitir imágenes anteriores al motín. Presos torturados, rituales grabados en reversa, sacrificios con rezos al revés, como si el tiempo estuviera siendo succionado hacia un punto muerto. Ramiro comenzó a sangrar por los oídos. Nos dijo: ella ya no está aquí. Ella es aquí. Uno de nuestros sensores captó una lectura térmica, con forma humana, dentro del pecho del penal. Fuimos hacia ese centro. Cada paso que dábamos, veíamos nuestras propias muertes impresas en los muros, en retratos tallados en carne. Yo vi a mi esposa llorando frente a mi cuerpo, sin rostro. El pánico era tangible, pegajoso, envolvente. Y entonces la encontramos. El corazón. Narradora, Andrea Mora, última grabación de su cámara corporal. Estaba suspendido del techo por tendones, latiendo con ritmo irregular. Bajo él, un foso hecho de cráneos y mandíbulas, la cima donde ella nació. El padre Ignacio comenzó el exorcismo. Las palabras en latín se derretían en su lengua. Literalmente. La lengua se le cayó como cera. Del corazón brotaron criaturas. Reos deformes, con bocas en el abdomen, ojos que giraban en espiral, garras hechas de dientes humanos. Uno gritó con voz infantil: «Mamá no quiere que se vayan». Los atacamos. Balas no funcionaban. Solo el fuego. Mateo activó los explosivos, pero el penal absorbía las llamas, las usaba para nutrirse. El padre gritó: «Ella no quiere morir, quiere nacer en todo el mundo». La revelación. Narradora, doctora Elena Dávila, audio encontrado en transmisor satelital. Descubrimos la verdad cuando intentamos huir. El penal ya no estaba en la Tacunga. El cielo sobre nosotros era negro. No noche. Negro total.
sin estrellas. Las coordenadas no existían. La geografía se derrumbaba. El mundo se había rasgado. Ella no había infectado el penal. Ella lo había usado como portal. La tierra ya no estaba sellada. Los sobrevivientes de otros motines eran sus portadores. Los pueblos donde se refugiaron ya eran úteros secundarios. Cultivos. Criaderos. Inmaal estaba pariendo la nueva humanidad. Una humanidad sin voz, sin fe, sin rostro. Solo piel. Solo hambre. El último testigo. Narrador, Mateo Ríos. Mensaje satelital codificado. No sé si alguien oirá esto. El penal colapsó sobre sí mismo, tragándose todo. Dicen que los volcanes cercanos han comenzado a respirar sangre. En las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Ambato ya se reportan fenómenos iguales. En Quito, la sombra del panecillo sangra al mediodía. Ella ya no necesita cuerpos. Ahora camina en las palabras, en los sueños, en los rezos. Donde se nombra, nace. Donde se le teme, florece. Donde se le recuerda, devora. El fin. Desde el satélite, se captaron las últimas imágenes. El continente sudamericano comienza a oscurecerse. Estructuras similares al penal emergen del suelo. El cielo se fragmenta con líneas carmesí que sangran hacia la tierra. Desde el corazón del mundo, una voz femenina, ancestral, múltiple, madre de todas las pesadillas, canta una nana en una lengua anterior al tiempo. Y el mundo comienza a dormir. Dormir para siempre. En el útero de Inmaal.